Maestros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Ya saben, ya estamos a 2 minutos de iniciar. Recuerden, hagan sus preguntas, por favor, en el chat correspondiente del grupo para que respondamos todas y cada una de sus preguntas que ustedes tengan. Y bueno, para que sigan consultando su material, para que pues podamos hacer un ejercicio adecuado sobre esta hermosa materia. El día de hoy vamos a continuar con una parte muy importante, en particular hablando de la suspensión y rescisión de la relación laboral, mencionando algunas prestaciones que tienen derecho los trabajadores cuando son despedidos de forma injustificada. Y hablaremos un poquito de la función de lo que conocemos como la parte colectiva del derecho del trabajo. Estos son algunos puntos que vamos a estudiar nosotros en esta segunda sesión. Muy bien. Recordemos que vamos a tener algunas intervenciones. Entonces, a lo largo de la sesión, si no más recuerdo, vamos a tener 4 intervenciones. Entonces, en cada intervención va a haber una ronda de preguntas y respuestas para que ustedes estén muy al pendiente y nos ayuden con este ejercicio de retroalimentación. Muy bien, pues bien. En unos momentos más se incorpora con nosotros el maestro Hugo Álvarez para trabajar con nosotros esta sesión. Y bueno, por lo mientras, ya siendo las 6 de la tarde en punto, voy a dar inicio con esta sesión. Por favor, maestros, hagan sus preguntas que con todo gusto atenderemos y resolveremos. Muy bien, maestros, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ok. Esta primera parte va a ser una parte en la cual... Ok, esta primera parte va a ser una primera parte de retroalimentación y vamos a empezar con el nuevo tema. Muy bien. Recordando un poco lo que analizamos nosotros en la sesión anterior, vamos a iniciar entonces con una frase de Sir Winston Churchill que dice lo siguiente. Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. Un optimista ve una oportunidad en cada dificultad. Sir Winston Churchill. Muy bien. Perfecto, maestros. Vamos a empezar entonces. La sesión pasada, maestros, empezamos con un tema de la jerarquía normativa del derecho del trabajo. Mencionamos que hay dos aspectos muy importantes que nosotros debemos de analizar, analizando la cuestión nacional, pero también la cuestión internacional, que es un punto importantísimo respecto a estos temas laborales que son tan importantes, maestros. Mencionamos en este punto que el fundamento nacional de nuestro derecho del trabajo principalmente lo tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5 y 123. Y si ustedes recuerdan, el artículo 123 se divide en dos grandes apartados. El apartado A, que regula las relaciones obrero-patronales, y el apartado B, que regula las relaciones del trabajador con el Estado como patrón. Muy bien. Mencionamos también que tenemos una ley federal de trabajo, que es la derivada de las relaciones del apartado A del artículo 123. Y tenemos una ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, que regula las relaciones del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución. Recuerden ustedes, estimados maestros, que tenemos otro punto muy importante, la cuestión internacional cuando nos referimos al derecho del trabajo. Ustedes recordarán que el artículo 133 de nuestra Constitución nos habla de las normas supremas de nuestro país. Y en este punto, el artículo 123 nos señala que, perdón, artículo 133, perdón, me equivoqué. Nos menciona que la Constitución
las leyes federales y los tratados internacionales son la norma suprema de toda la Unión. Son la norma suprema que de alguna manera nos va a hacer un vínculo muy importante para que sobre esta norma suprema, la norma fundamental, la norma base, vamos a construir nosotros principios que mencionamos la sesión pasada. Mencionamos que con motivo de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, ahora, respecto al derecho del trabajo, vamos a regular nosotros un control de constitucionalidad, un control de legalidad, de convencionalidad y un control de legalidad. Muy bien. Recordemos que nuestro control de constitucionalidad, en este caso en particular, tenemos un control que tiene algunas características como es un control de tipo concentrado, pero también tenemos que es un control que hasta cierto punto también es difuso. ¿Por qué concentrado? Porque este control se va a encargar el Poder Judicial de la Federación a través de los medios de control de constitucionalidad, como es el juicio de amparo, como son las acciones de inconstitucionalidad, como son las controversias constitucionales. Y el difuso, partimos de que es obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias hacer cumplir con las disposiciones que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales. Muy bien. También tenemos un control de constitucionalidad desde este aspecto del derecho del trabajo de naturaleza concreta. ¿A qué me refiero con esto? A menos en esta materia requerimos de un acto que vulnere los derechos fundamentales para que a través del ejercicio del control de constitucionalidad nosotros podamos restaurar, en este caso, la supremacía de nuestra Constitución. Recuerden que el control de constitucionalidad implicaría la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establece la Constitución, mientras que el control de convencionalidad nos plantea un tema muy especial, el tema de la obligatoriedad de los tratados internacionales, el tema de la vinculación de las resoluciones que emitan los organismos internacionales. En este caso en particular vamos a referirnos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resoluciones emanadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como cuestiones consultivas que emita este órgano que hemos mencionado. Recuerden ustedes que hay dos tipos de control de convencionalidad. El control de convencionalidad, que vamos a llamar concentrado, lo va a tener los organismos del sistema interamericano, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y tenemos un control de convencionalidad difuso que van a tener todos los demás estados miembros del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces recuerden, el concentrado se ubica en dos grandes órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que tomemos nosotros referencia de ello. Mientras que el difuso lo tienen todos los demás jueces, todos los demás órganos, todos los demás entes del Estado que deben de hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos litigiosos que ésta resuelva, pero también en su
jurisprudencia. Mientras que el control de legalidad, pues de alguna manera implica que la norma emanada de nuestra Constitución es una norma suprema, es una norma que debe ser garantizada por las autoridades, y en ese sentido las autoridades se vinculan a los mandatos y a los principios que establecen las normas que emanan de nuestra Constitución. Ese es un tema que también nosotros platicamos en la sesión pasada. Otro punto que también quiero destacar con ustedes, estimados maestros, es el punto de los actores de la relación laboral. Recuerdan que más o menos mencionamos nosotros el tema de el trabajador, persona física que presta un servicio que mencionamos que es personal y que es subordinado a otra persona que puede ser física o moral, que se va a llamar patrón, a cambio de un salario. Y aquí damos la respuesta sobre patrón. El patrón es una persona física o moral que necesita, que requiere del trabajo personal y subordinado del trabajador, y que por ese trabajo personal y subordinado tiene la obligación de pagar un salario. Muy bien. El trabajador de confianza, recuerden que también es una persona física que presta un servicio personal y subordinado, pero realiza algunas actividades de naturaleza contable, de administración, de cuestiones de logística, de cuestiones que tienen que ver con aspectos de dirección de la empresa. Por eso, en este sentido, tienen una categoría distinta a un trabajador. Recuerden que hay ciertas limitantes para el trabajador de confianza. El trabajador de confianza no puede solicitar en un conflicto laboral la reinstalación. El trabajador de confianza no puede formar parte de sindicatos. El trabajador de confianza basta con que se acredite un supuesto para terminar la relación laboral, la pérdida de confianza. Muy bien, aunque si el trabajador de confianza recibe los beneficios que logre el trabajador junto con el sindicato. Si hay una mejora laboral, esto también puede repercutir a nuestro trabajador de confianza. Hablamos de la famosa figura del outsourcing que tanto se está discutiendo en los últimos días, y que bueno, se ha planteado que esta idea pues viene de la reforma laboral del año 2008, cuya propuesta, cuyo fin era que México fuera un poco más competitivo y que las empresas invirtieran en nuestro país. Pues de alguna manera estas empresas de outsourcing asumen la relación laboral para que no exista un conflicto, para que no exista una controversia con el patrón a quien presta el servicio. Esa es una de las cuestiones que nosotros mencionamos la sesión pasada. Y la empresa y el establecimiento es el lugar en donde el patrón va a prestar su relación, su trabajo personal y subordinado a cambio de un salario. Eso es más o menos lo que nosotros hemos comentado en la sesión pasada. Otros puntos importantes que nosotros vimos, estimados maestros, es el tema del contrato, el acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones. Aquí lo tenemos. Hablamos de un contrato individual de trabajo en donde se van a establecer las condiciones generales de trabajo que van a regir en la empresa para el trabajador y el patrón. Es una relación que se da entre el obrero y el patrón. Muy bien. Aquí no interviene un sindicato. En el contrato colectivo tenemos la intervención del sindicato junto al patrón en una empresa o en varias empresas en la cual tengamos allí al patrón. En el contrato ley tenemos la intervención de sindicatos y de patrones sobre una determinada rama de la industria y que van a regir en una o más entidades
federativas. ¿Lo recuerdan, compañeros? Acuérdense que este contrato colectivo tiene que ser registrado en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Mientras que, bueno, con motivo de la reforma, ahora se va a registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. Esto es con motivo de la reforma. Mientras que el contrato ley, si es en dos o más entidades federativas, será ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y si es en una entidad federativa, será ante el gobernador del estado. Muy bien. Si es un contrato que rige en dos o más entidades federativas, se tendrá que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Si rige en una entidad federativa, en el periódico oficial del estado donde se haga el registro del sindicato. Muy bien. Bien, maestros. Este es un punto muy importante que también comentamos nosotros la sesión pasada. Hablamos también de los derechos que otorga la ley a los trabajadores. Recuerden, por 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso con goce íntegro de sueldo. De preferencia se procurará que sea el día domingo. De preferencia, pero bueno, si no, no hay problema. También, pues, ese día se elabora, pero bueno, en caso de elaborar el día domingo, se tiene una prima que se llama prima dominical, que corresponde un 25% adicional al salario del trabajador. Los días festivos que mencionamos, que de alguna manera, pues por una festividad nacional, pues estos días serán de descanso obligatorio. Mencionamos que sería el 1 de enero, que sería el primer lunes de febrero en conmemoración de la Constitución, sería el tercer lunes de marzo en conmemoración del natalicio de don Benito Juárez García, sería el día 1 de mayo en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Tenemos que sería el día... también mencionamos el día 16 de septiembre en conmemoración del inicio de la independencia. Tenemos también el tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana, que apenas acaba de pasar este lunes que ha transcurrido. Tenemos también el tema referente a que por el cambio de poderes, el día 1 de diciembre, pero bueno, que tenemos que hacer una modificación en el tema de que ya el sexenio va a iniciar el próximo 1 de octubre del año 2024. Entonces, tendríamos que hacer algunas adecuaciones ahí a la Ley Federal del Trabajo. Tenemos también el día 25 de diciembre en conmemoración de la Navidad. Muy bien. Mencionamos el tema de las vacaciones. Recordarán ustedes que en el tema de vacaciones, en el apartado A del artículo 123, se establece pues que de alguna manera el trabajador en el tema de vacaciones por un año de servicio tendrá derecho a 6 días de vacaciones. Muy bien. El segundo año, pues aumentará otros 2 días, serían 8. El tercer año serían 10. El cuarto año serían 12. Y después aquí seguimos otra regla. Del 5 al noveno, pues tendremos 14 días. Muy bien. Y después sería del décimo al 14, que serían
16 días. Muy bien. Y así vendría siendo la modificación. ¿Lo recuerdan, verdad, maestros? Otro punto importante que mencionamos es que en el apartado B decimos que un trabajador que haya tenido 6 meses ininterrumpido tiene derecho a 2 periodos de vacaciones de 10 días cada uno. Muy bien. 10 días cada uno. Creo que esto está totalmente claro. Ustedes lo conocen. Mencionamos que tenemos durante ese periodo de vacaciones derecho a una prima vacacional. En el apartado B corresponderá al 25% del salario que le corresponda. Y en el apartado B será del 30%. Muy bien. Ok, muy bien. Mencionamos, estimados maestros, que si el trabajador labora el día domingo, tendrá derecho a una prima dominical del 25%. Las horas extras. Recuerden, maestros, cómo se van a pagar. El trabajador, primero, las horas extras tienen ustedes que saber que son pactadas. Tienen que llegar a un acuerdo trabajador y patrón para la autorización. Las horas extras no podrán ser superior de 3 horas al día, ni superior de 9 horas a la semana. Recuerden ustedes, estimados abogados, estas se van a pagar a un 100% adicional. Muy bien. Esta y esta se pagan a un 100% adicional. Si se rebasan las 3 horas al día o se rebasan las 9 horas a la semana, la hora extraordinaria se pagará al 200% adicional. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Ok. Recuerden que el trabajador tiene derecho a los días de descanso obligatorio que marca la ley. También analizamos nosotros el tema del reparto de utilidades, que los trabajadores del apartado A tienen derecho sobre las ganancias que haya generado el patrón, que el patrón de ese 10% de utilidades que tenga, pues le tenga que repartir a todos sus trabajadores. Salarios devengados son los que también conocemos como salarios caídos, salarios que ya se trabajaron y que sin embargo no han sido cubiertos por el patrón. La prima de antigüedad, ustedes recuerden cómo la vamos a pagar, estimados abogados. Recuerden que mencionamos que va a consistir en lo siguiente. Aquí va. Muy bien, aquí va. La prima de antigüedad va a corresponder, en primer lugar, a 12 días por año. Muy bien. Se van a pagar cuando el trabajador se retire, si es de forma voluntaria, siempre y cuando tenga más de 15 años de servicio. Si el trabajador es cesado, con justificación o sin justificación, hay que pagar la prima de antigüedad. Muy bien. Cuando el trabajador fallezca o cuando el trabajador sufra una incapacidad, pues bueno, esta será obligatoria cuando tenga más de 15 años de servicio. ¿Lo recuerdan? 12 días por año.
teniendo como límite 2 salarios mínimos. Muy bien, abogados. Muy bien. Ese es también un tema que ya comentamos la sesión pasada. Muy bien, abogados. Muy bien. Hablamos del tema del aguinaldo. Recuerden ustedes, compañeros, ¿qué sería el aguinaldo? El aguinaldo es la prestación que reciben los trabajadores con motivo de las fiestas decembrinas, y en el apartado A señalamos lo siguiente. El aguinaldo del apartado A corresponderá a 15 días por un año de servicio. Y en el apartado B señalamos que corresponde a 40 días. La mitad se pagará antes del 15 de diciembre y la otra mitad a más tardar al 15 de enero. Muy bien. Esto por lo que respecta al aguinaldo. En el apartado B tiene derecho a un trabajador que tenga 6 meses ininterrumpidos. Y en el apartado A, pues para que se le paguen esos días, se tiene que, en este supuesto, estimados abogados, pues tener el año. Si no tiene el año, se le va a pagar una parte proporcional. ¿Lo recuerdan, abogados? Muy bien. Deme un segundo para cambiar la pila de mi cámara. No me tardo nada. Un segundo. Muy bien, compañeros. Muy bien. Seguimos con esto. Muy bien. Otro punto muy importante que mencionamos es el tema del pago de las indemnizaciones, que en este caso las indemnizaciones se van a proporcionar en el caso de despido injustificado, en el caso de accidente de trabajo, en el caso de muerte por riesgo de trabajo, etcétera. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema, estimados abogados. Otro punto que también comentamos es el tema de la jornada laboral, el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición de el patrón, donde presta su servicio personal y subordinado. Recuerden que tenemos una jornada diurna. La jornada diurna se va a establecer dentro de un parámetro de las 6 a.m. a las 20 horas p.m. Muy bien. En ese parámetro se van a establecer, y recuerden que la jornada que se establece durante este parámetro será de 8 horas. La diurna se va a establecer dentro de un parámetro de las 20 horas a las 6 de la mañana del día siguiente. Y recuerden ustedes que aquí se va a establecer un parámetro de 7 horas. Muy bien. Mencionamos que la mixta abarca horarios de la diurna y la nocturna. Va a tener un parámetro de 7 horas con 30 minutos. Pero recuerden que no debe superar las 3 horas y media de la jornada nocturna, porque si no se va a considerar jornada nocturna. Muy bien, ya hablamos de la jornada extraordinaria y cómo se va a pagar, al 100% adicional, o en su caso al 200% si rebasa los mínimos que hemos establecido con antelación. Y la jornada emergente es cuando esté en riesgo nuestra actividad, nuestra empresa, esté en riesgo nuestra fuente de trabajo, pues tenemos que prestar este servicio en favor de nuestro patrón. Nos tiene que pagar, por supuesto, pero va a ser una jornada normal. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Otro punto que también nosotros comentamos en esa sesión
es en particular el tema del salario. Muy bien. Y cuando hablamos nosotros del salario, pues hablamos de alguna manera sobre la unidad de tiempo, sobre la unidad de obra por comisión y a precio alzado. La unidad de tiempo, ustedes deben de recordar, estimados maestros, se estableció que puede ser por hora, por día, por semana, por quincena, por mes. Ahí tenemos la unidad de tiempo. La unidad de obra también lo conocemos por destajo. Aquí se va a pagar no por el tiempo invertido, sino por la cantidad y por la calidad del producto que se haya encomendado. Eso es lo que nosotros vamos a pagar. La comisión implica, pues de alguna manera, para los trabajadores que se dedican a las ventas, a recibir una contraprestación con motivo de esas ventas que realizó. Y a precio alzado es en la conclusión de la obra, pues bueno, se va a concluir con la relación laboral y en este caso también el pago correspondiente del salario. Bien, esto es por lo que respecta al salario. Recuerden que mencionamos un poco esa sesión, que el salario pues tenía un origen en Roma, que a las legiones le pagaban con sal porque era una especie muy importante para la conservación de la carne y para la preservación de algunos productos y bueno, para darle sabor a la comida. Este es un aspecto importante que destacamos nosotros en esa ocasión. Otro punto, estimados abogados, que también mencionamos, a grosso modo, es el tema de, a ver si ustedes lo recuerdan, de la integración del salario. Y mencionamos que la base es el salario base, el aguinaldo, las vacaciones solamente como un factor de integración no suman y la prima vacacional. Muy bien. Recuerden que hicimos algunos ejercicios. Por ejemplo, mencionamos que si un trabajador percibe como salario base 200 pesos diarios y este trabajador lleva 5 años dentro de la empresa, hicimos el cálculo correspondiente nosotros, que cómo correspondería el salario integrado. Recordamos, lo que tenemos que sacar en primer lugar, pues sería a cuántos días le correspondería de prima de antigüedad por lo que respecta a 5 años de servicio. Entonces, vacacional. Muy bien. Recordamos que el primer año serían 6 días, segundo año 8 días, tercer año 10 días, cuarto año 12 días y después del quinto al noveno tendrían 14 días. Entonces por 5 años le correspondería 14 días de vacaciones. Vamos a sacar nosotros el cálculo de nuestra prima vacacional, que es lo primero que tenemos que hacer. Permítame un momento. Muy bien. Aquí vamos a calcular. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Son 14 días. Le correspondería, en este caso, a 3.5 días por correspondiente a la prima vacacional. Después haremos un cálculo del tema del aguinaldo, que sería 15 días. De la suma de estos dos factores, encontramos que tendríamos un factor de 18.5 días. Esos 18.5 días los vamos a sumar con 365 días del año. Entonces sumamos 365 días del año más 18.5 nos va a dar en este caso un factor de 383 días, punto 5. Esos 383 los vamos a dividir
entre 365 días del año. El resultado se va a llamar factor de integración. Hagamos la operación, son 383.5 entre 365, me va a dar un factor de integración de 1.0506. Este factor de integración lo multiplico por el salario base, que son 200 pesos, y el resultado me va a dar el salario integrado. Tenemos 1.0506 por 200, y entonces mi salario integrado será de 210 pesos con 12 centavos. Muy bien, ese sería mi salario integrado. Solamente para que recordemos nosotros el ejercicio que empezamos a hacer la clase pasada. ¿Vamos bien, maestros? Muy bien, perfecto. Vamos a continuar y entonces ahora sí llegamos a los puntos que nos interesan también en esta sesión. Ya vimos la prima antigüedad y ya lo comentamos. Ahora sí, empezamos rápidamente con esta tercera parte que necesitamos analizar. Recuerden que toda la sesión se va a dividir en 4 grandes unidades. En esta tercera unidad vamos a hablar sobre la suspensión y la rescisión de la relación laboral. Empezamos con una frase de Malcolm X, un luchador por los derechos civiles en los Estados Unidos. Dice: la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Muy bien, perfecto, maestros. Iniciamos entonces con esta parte. Muy rápido, que nos quedan algunos minutitos para empezar. Hablamos de la suspensión y la rescisión de la relación laboral. Vamos a hablar de causas de rescisión y el aviso de rescisión. Prácticamente esos son algunos puntos que nosotros analizaremos en esta parte. Muy bien, maestros. Perfecto, muy bien. Veo que están muy atentos y que bueno, me da mucho gusto verlos a todos que están muy atentos a lo que estamos comentando. Hablaremos de la reinstalación, de los riesgos de trabajo, el escalafón es un tema que no incluiré aquí, compañeros, porque es un tema que tiene que ver más con el apartado B. Este punto del escalafón no voy a meterme porque si no, no vamos a concluir. Solamente les diré rápidamente que al escalafón tienen derecho tanto trabajadores sindicalizados como los no sindicalizados, y tienen que pasar los exámenes que va a evaluar una comisión mixta dentro de la dependencia pública, y en el caso de que la dependencia pública no resuelva, le corresponderá al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que no dejemos esto pues sin analizar. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a iniciar con este tema, estimados abogados, rápidamente. Suspensión. A ver, no se está terminando la relación laboral. Lo que está ocurriendo es que temporalmente se va a interrumpir. Muy bien. Sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. En algún futuro continuará, cuando esta causal de suspensión pues ya no surta sus efectos. 1. Si el trabajador tiene una enfermedad contagiosa. Me dirían ustedes, pero entonces aquí le va a corresponder. Pues para eso se hace aportaciones a los sistemas pues en este caso a los sistemas de salud. Por eso se hacen aportaciones a la seguridad social. Ese sería el punto principal que tendríamos que destacar aquí. Otro punto que también nosotros tenemos que estudiar es la incapacidad temporal o enfermedad ajena a riesgos de trabajo. Que el trabajador se fue de vacaciones y en las vacaciones sufrió un accidente, pues bueno, lo que viene después son temas que tienen que ver con el seguro social, pero por lo mientras hay una suspensión temporal de las relaciones laborales. Si el trabajador está sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva, pero continúa con una sentencia absolutoria, entonces hay una suspensión temporal, lo que implica que posteriormente se podrá volver a incorporar al empleo
que viene desarrollando. Si hubiese una sentencia condenatoria, entonces no sería una rescisión, sería una causa de terminación de la relación laboral. Muy bien. Ok. Otro punto importante es el arresto del trabajador. Que el trabajador sale de la empresa y en lugar de irse a su casa se va a echar unos alcoholes, lo detiene el alcoholímetro y tiene que ser sujeto, en este caso, a 36 horas de arresto por el tema del alcoholímetro, pues bueno, en ese supuesto pues habrá una suspensión de la relación laboral hasta que el trabajador cumpla sus horas de arresto. El desempeño de cargos de elección popular, que el trabajador desempeña algún cargo popular o inclusive un cargo sindical, lo que ocurriría aquí, en este caso, es una suspensión de la relación laboral. ¿Está claro? Y también tenemos, por ejemplo, que algunos documentos no los tenga el trabajador, el patrón le puede dar un plazo para que el trabajador presente dichos documentos. Y hasta en tanto no los presente, pues bueno, la relación laboral queda suspendida. Muy bien. Ok, esto es solamente una interrupción temporal de las relaciones laborales. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a pasar nosotros a las causas de rescisión de la relación laboral. Recuerden ustedes, compañeros, que si nosotros hablamos de rescisión de la relación laboral, nos estamos refiriendo que en este caso sí hay una terminación de la relación contractual. Hay causas de rescisión que no son imputables al patrón. Y si no son imputables al patrón, significa que serán para el trabajador. Vamos a ver rápidamente estos supuestos, como son: 1. El engaño del trabajador o del sindicato al proponer o recomendar un trabajador con documentos falsos. ¿Está claro, abogados? Pues bueno, no tiene los documentos, tiene certificados falsos. Pues bueno, ese es un engaño. Evidentemente, eso tiene que tener como consecuencia terminar la relación laboral. 2. Que el trabajador incurra durante sus labores a falta de probidad, a falta de honradez, a falta de decencia, a agresiones, a cuestiones que vayan en contra del patrón, en contra de sus familiares, en contra de los directivos de la empresa. Porque ¿saben qué, compañeros? Con esto se rompe la disciplina. Y por eso hay que dar por terminada la relación laboral. Muy bien. Siguiente punto. Que cometa el trabajador faltas anteriores a un compañero, siempre y cuando con ello se altere la disciplina en el trabajo. Aquí nos dice una cuestión. Si es contra el patrón, contra sus familiares, contra directivos, pues bueno, se da la rescisión. Y en el caso de a un compañero, tiene que acreditarse si se altera la disciplina en el trabajo. Muy bien. Cuando el trabajador intencionalmente ocasione daños, ocasione perjuicios a los instrumentos de trabajo, o si lo hizo con negligencia por el mal uso de estos instrumentos de trabajo. Muy bien. Otro punto importante, que el trabajador, por imprudencia, por descuido, ponga en riesgo a sus compañeros. Imaginen ustedes que esté jugando, que esté haciéndole al payasito, que no esté teniendo cuidado con los instrumentos de trabajo, con la disciplina que debe establecerse en la empresa. Pues bueno, los demás compañeros pueden tener algún accidente provocado por esta conducta temeraria de nuestro trabajador. ¿Se dan cuenta, maestros? Muy bien. Estos son algunos supuestos que ustedes pueden justificar, por supuesto, ¿eh? Muy bien. También tenemos el siguiente punto. Que cometa el trabajador durante la jornada laboral actos inmorales, hostigamiento, acoso sexual. Muy bien. Además de la posible comisión del delito, pues tenemos este supuesto para rescindirlo. Que el trabajador
revele secretos industriales. Gravísimo, compañeros. Y ya, pues otras consecuencias, además de la cuestión laboral, pues sin lugar a dudas tenemos la cuestión penal. Que el trabajador tenga más de 3 inasistencias durante 30 días sin justificación. Recuerden, no son días calendario. A partir de la primera falta, contamos 30 días naturales y si el trabajador tiene más de 3 faltas, es un motivo de rescisión de la relación laboral. Atención, apartado B nos dice que tienen que ser 3 faltas consecutivas. Más de 3 faltas consecutivas. Eso nos dice el apartado B. El apartado A nos dice más de 3 faltas en un periodo de 30 días. ¿Está claro, abogados? Muy bien. Que el trabajador desobedezca al patrón dentro de las instrucciones que tiene en su contrato individual, en su contrato colectivo, en su contrato ley. Bajo este supuesto, entonces, si no hay obediencia, si no hay un respeto, si no hay una dirección, pues bueno, también se rescinde la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. Si el trabajador se niega a adoptar las medidas para prevenir y evitar accidentes, pues evidentemente es un motivo de dar por terminada la relación laboral. Muy bien. Estos son, nada más lo estamos describiendo, estimados maestros, para que ustedes pues vayan teniendo y tomando notas sobre estos elementos que estamos mencionando. Muy bien. También tenemos lo siguiente, estimados maestros. Mencionamos rápidamente el tema de que asista al trabajador a adoptar medidas preventivas. Bueno, más bien que se resista, que no las tome. Si hay una sentencia ejecutoriada con una pena de prisión, entonces, estimados maestros, pues también tenemos la terminación de la relación laboral. Si faltan documentos que exijan las leyes, que exijan los reglamentos para que ese trabajador preste sus servicios y este periodo excede de 2 meses en que no se presentan documentos, ese es motivo para rescindir la relación laboral. Muy bien. Esto puede justificarlo el patrón. Hay que levantar el acta administrativa correspondiente con la causal que hemos señalado con antelación. Un poco más adelante les voy a decir una cosa. El patrón tiene la carga de la prueba de demostrar que el despido fue justificado. Tiene que demostrarlo. Escúchese bien lo que vamos a mencionar. Si no se acredita, si no se presenta, si no se justifica por qué fue rescindido, el despido va a ser considerado injustificado. Tiene que presentarse por escrito. Si el trabajador no lo recibe, pues bueno, lo voy a presentar ante la autoridad laboral para que la junta lo notifique de esa rescisión laboral. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a causales de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Todos los 13 puntos que vimos hasta este momento son en favor del patrón. Ahora vamos con el trabajador. Muy bien, rápidamente. Ok, abogados. Muy bien. Decimos sobre el trabajador lo siguiente. Punto número 1. Que el patrón o la agrupación patronal le proponga un trabajo a este trabajador, pero en las funciones que desempeña, nada que ver con el ofrecimiento. Me engañaste. No realizo ninguna de las funciones bajo la cual yo contraté contigo. Causa de rescisión imputable al patrón. Muy bien. Siguiente. Que el patrón, sus familiares o sus representantes cometan faltas de probidad u honradez, violencias, amenazas, injurias, acoso sexual en contra del trabajador. Ustedes habrán escuchado que muy pocos trabajadores solicitan la rescisión de la relación laboral.
Pero ahorita cuando vean ustedes las prestaciones a que tiene derecho, me dirán, oiga, pues sí hay una justificación para que el trabajador las reclame. Ningún trabajador debe admitir que sea menospreciado y que sean vulnerados sus derechos. Que él incurra el patrón, en este caso, o personal directivo, a falta de probidad o honradez, contra el trabajador, contra su familia. Muy bien, perfecto. Que el patrón reduzca el salario o lo pague en una fecha que no se haya convenido. Muy bien, pues evidentemente se supone que debes de respetar lo que pactamos en un inicio. No me vas a venir a cambiar mis condiciones generales laborales sin que lo hayamos convenido. Muy bien. Que el patrón, sus directivos o digamos las personas que lo representan dentro de la empresa, pues causen perjuicios a los instrumentos de trabajo. Hace como unos 5 meses, más o menos, en la Ciudad de México, ocurrió una catástrofe sobre unos trenes en una estación del metro que se llama Tacubaya. A ver qué pasó. Llegó el trabajador con el tren y bueno, por una avería en el sistema de frenos, ¡fum!, el tren se vino hacia abajo y chocó con el otro tren que estaba en la estación. Aquí lo que estableció el trabajador, pues que él cumplió con los protocolos, que evidentemente quien no dio mantenimiento es el propio sistema de transporte colectivo. ¿Se entiende, abogados? ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, muy bien. Entonces, este es un punto importante, estimados maestros, porque la obligación del patrón es mantener los instrumentos de trabajo, mantener la maquinaria en las mejores condiciones. Y si eso genera un conflicto, genera un problema, pues bueno, es imputable al patrón. Muy bien, perfecto. Que exista un peligro para la seguridad y salud del trabajador por falta de medidas higiénicas. Bueno, discúlpame lo que voy a decir, compañeros, pero hace como unos 6 años en México llevamos un juicio de un trabajador que solicitó la rescisión de la relación laboral, argumentando que se le hacía una cuestión y que era contraria a la higiene, que en la empresa contara con muy poquitos baños y además eran unisex. Decía que eso no podía ser así, que eso podía generar un contagio. Lo que quería era rescindir el contrato. Y bueno, el resultado fue favorable, argumentando esta causal, que de alguna manera en la empresa no se cubrían con faltas higiénicas en el establecimiento. Otra, que se comprometa por imprudencia del patrón a la seguridad en el establecimiento o las personas. Por ejemplo, si trabajamos en algún centro comercial, si trabajamos en algún lugar donde se manejen pues algunos bienes, pues el patrón tiene que tener el personal de seguridad necesario para evitar algún riesgo, alguna catástrofe, algún asalto. Y si esto no ocurre, compañeros, pues bueno, esto es imputable al patrón y el trabajador, por supuesto, que lo puede reclamar. Que el patrón exija actos, conductas o comportamientos que vayan en contra de la dignidad de nuestros trabajadores. Compañeros, el derecho laboral dignifica al trabajador. No es posible que por un tema de necesidad el patrón quiera abusar y quiera que el trabajador realice actos denigrantes. Otra, las análogas que establezca la ley y que sean, pues de alguna manera, consecuencia importante para rescindir la relación laboral. Muy bien, perfecto. Este es el primer punto, estimados maestros, en la cual nosotros vamos a revisar la serie de preguntas que ustedes han venido formulando. Ahorita vamos a continuar con un tema que tiene que ver con lo que va a reclamar un trabajador si considera que la rescisión ha sido injustificada. Recuerden un tema que ya mencionamos. Si no la justifica el patrón, si no se presenta por escrito,
la rescisión va a ser considerada injustificada. Muy bien, maestros. Perfecto. Muy bien. Esto es una primera parte de una pequeña introducción que nosotros hicimos, y la primera parte con la rescisión y la suspensión de las actividades laborales. Muy bien. Vamos a ver algunas de sus preguntas, a ver qué han formulado ustedes, estimados abogados. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Muy bien, muy bien. Ok, la primera pregunta es de la maestra Claudia Leivas y nos dice que tiene dudas de cómo se paga el salario durante el día festivo. Bueno, se supone que si tenemos que trabajar un día que la ley considera como día festivo, se tendrá que pagar a un 100% adicional al salario que nos correspondería. Esa es la cuestión. Pero bueno, a veces les puedo decir que en algunas ocasiones se pueden llegar a algunos acuerdos interpartes en la cual pues negocian que a lo mejor el día de descanso lo puedan tomar un sábado o otro día y laboran ese día que de alguna manera por ley no se debería trabajar, pero se considera que debe pagarse un 100% adicional. Estimada maestra Claudia Leiva, esa es la primera pregunta que me formuló. Después tenemos al maestro Alejandro Solache Rivera. Me menciona calendario de actividades programado donde se señalan días inhábiles y periodos vacacionales. Ejemplo 2020 se establece e incluyen dentro del primer semestre del año los días 25 de diciembre y 1 de enero. Es decir, se ajustan para el disfrute anticipado, pero los motivos de la pandemia no fueron disfrutados y no están por transcurrir. Legalmente un trabajador tiene derecho a solicitar el disfrute. A ver, ¿qué ocurrió durante la pandemia? Y este es un también tema importante, porque la propia Ley Federal del Trabajo, con motivo de la pandemia ocurrida, si no más recuerdo, en el 2008, ¿verdad? Sobre la primera pandemia que tuvimos sobre el tema de la influenza, que inclusive se contempló lo siguiente, que por lo menos el patrón en este tema de pandemias pudiese soportar un mes el salario del trabajador correspondiente a un salario mínimo, por lo menos. Muchos patrones no cumplieron con esta disposición. ¿Y qué fue lo que hicieron, maestros? Prácticamente terminar las relaciones laborales. Muchos patrones ni se esperaron más. Terminaron las relaciones laborales, dejando muchos trabajadores en estado de indefensión. Esta cuestión es muy importante porque si hablamos que hay una pandemia, pues esto es muy aparte de los días que por ley tiene derecho el trabajador a disfrutar. No puede venir a decir al patrón, oye, es de que estuviste tantos días, pues en suspensión de actividades. Sí, pero eso es muy aparte. Yo tengo derecho a esos días y tú me los tienes que otorgar, patrón. No puede decir que los compensa o no puede decir que con motivo de la pandemia que no laboramos algunos días, pues bueno, se compensa. No, compañeros, así lo marca la ley y se tiene que disfrutar de esos días que tenemos derecho. Muy bien. No sé si por ahí va ese comentario. Por supuesto, tenemos que derecho al goce íntegro de nuestro sueldo. Muy bien. Dice Tania, si el trabajador no es despedido ni tampoco presenta su renuncia, puede ser indemnizado si durante 5 años se le otorgaron vacaciones, pero nunca se le pagó la prima vacacional. A ver, con antelación, antes de la reforma del 2008, usted podía reclamar estos derechos y se los tenían que pagar si usted no gozó de esta prestación de la prima vacacional. Ahora, a partir de esa reforma, prácticamente para evitar pues también un tema de salarios caídos tan excesivos, pues bueno, el límite es un año. Un año va a ser el límite.
Entonces, si usted no cobró prestaciones anteriores, pues lo siento, ya no va a tener derecho a cobrarlas. Usted tiene derecho a cobrar las del último año, nada más. Es decir, si tenemos años anteriores que no me cubrieron unas prestaciones, pues bueno, ya ahí tenemos un problema, estimada abogada Tania. No sé si eso le responda a mi pregunta, la pregunta que usted formuló. ¿El arresto del trabajador se considera falta injustificada, Kenia? No, no tendría que ser falta injustificada. Lo que tendríamos que considerarlo, Kenia, sería pues una suspensión temporal de la relación laboral. Estoy de acuerdo que sea sin goce de sueldo. Eso todos lo sabemos. Sin goce de sueldo, maestros. Pero sí, no va a ser motivo, no va a ser contabilizada como una falta injustificada. Pero recuerdan que mencionamos un tema la sesión pasada, que el trabajador tendría que dar aviso a su patrón, porque el patrón tampoco es adivino, no va a saber. Pero si por lo menos le avisamos que tuve un problema en el torito y que voy a estar 36 horas, pues bueno, el patrón no las puede contabilizar como faltas injustificadas. Yo ya le avisé que por ese motivo, pues debe de haber una suspensión de la relación laboral. ¿Se entiende, maestros? Muy bien. Ok. Dice el arreglo, bueno, ok, todas las causas de suspensión son sin goce de sueldo. Sí, efectivamente, las causas de suspensión son sin goce de sueldo. Recuerden que en el tema de enfermedades, en el tema de riesgos de trabajo, esto le va a corresponder al seguro social. Las indemnizaciones sí le van a corresponder al patrón. Aquí la dificultad va a estar en lo siguiente: si el patrón no tomó la precaución de inscribir a sus trabajadores al seguro social y hay una enfermedad, hay un accidente, entonces ahí sí tendrá que cubrirlo, abogados. ¿Se entiende? Esta es una cuestión que por eso es importantísimo que desde el primer día que el trabajador esté prestando servicio, tenemos que darlo de alta al seguro social. Porque ustedes no lo saben, maestros, pero desde el primer día es posible que ocurra un accidente. Y si no lo tienen inscrito, van a darse cuenta de las cantidades de indemnización que tiene que cubrir el patrón al trabajador por no tenerlo inscrito en el seguro social. Por eso es muy importante la pregunta que usted me ha formulado, estimado Maximiliano Vélez, maestro. Muy bien. Dice la maestra Lisbeth Bautista Reyes: ¿qué pasa cuando hay prisión preventiva? Dejan salir al trabajador bajo fianza, pero aún no hay sentencia. A ver, si de alguna manera se tuviera una medida cautelar distinta a la prisión preventiva y hay una fianza, considero que debería de continuar la relación laboral. No tendría que continuar suspendida, tendría que continuar. Si posteriormente resulta que el trabajador es responsable y tiene una sentencia condenatoria, entonces, maestro, sí terminaría la relación laboral. Pero en este caso, si la medida cautelar implica una libertad, pues bueno, evidentemente la relación laboral debería de continuar. Muy bien, maestros. Muy bien. Ok. ¿Una investigación iniciada por cualquier delito es motivo de suspensión? Sí, maestros. Tendría que ser motivo de suspensión siempre y cuando exista una medida cautelar de prisión preventiva. Si no lo hubiera, pues bueno, considero que debería continuar la relación laboral, salvo que sea una cuestión a la mejor, por ejemplo, de un trabajador de confianza que se dedique a temas administrativos y el delito que se está integrando a la carpeta de investigación es por un bien jurídico tutelado patrimonial, por ejemplo, el robo, el abuso de confianza, porque entonces esto sí podría pues poner alertas al patrón y decir, pues bueno, yo ya no tengo confianza en el tema de que se ha iniciado una carpeta de investigación en tu contra por un delito de naturaleza patrimonial. ¿Se entiende, maestros? Muy bien, perfecto. Guadalberto Ramírez me hace la pregunta de una fianza. Me imagino que ese por el tema de si por alguna causa el trabajador otorga una fianza para seguir su proceso en libertad. En este supuesto, como ya mencionamos, se considera que debería continuar la relación laboral. Si posteriormente tenemos una sentencia condenatoria, pues bueno, es un motivo para dar por terminada la relación laboral.
Dice Montserrat, la maestra Montserrat Cruzado nos dice, maestro, ¿nos podría dar un ejemplo de la causal de rescisión por faltas dentro del periodo de 30 días y qué elementos deben ser considerados en el acta administrativa para que no tenga consecuencias legales? Bueno, miren, el acta administrativa tendría que mencionar la causal que estamos justificando nosotros y ser firmada por testigos y además también levantarla en presencia del trabajador. Como ya mencionamos, si el trabajador no la acepta, si el trabajador no acepta la rescisión laboral, pues bueno, para eso tenemos a la autoridad del trabajo. Pero bueno, nunca retengamos a un trabajador cuando concluya la relación laboral. Si tenemos un motivo para despedirlo, presentemos el acta administrativa correspondiente por escrita firmado por 2 testigos. Y si no la quiere aceptar, pues bueno, esa misma tarde, maestros, acudan a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente donde se haya dado la rescisión laboral y en ese supuesto, pues que la autoridad notifique la rescisión al trabajador para que no tengamos alguna consecuencia legal. Vamos a llegar a ese punto de la rescisión, maestros. Bueno, la maestra Kenia Pozo nos comentaba que se escuchaba un poquito cortado. El maestro Abraham Vaca nos dice, pues bueno, se escucha bien. La maestra Blanca Rochín nos comenta si un trabajador revisa la computadora del patrón, lee conversaciones personales y relacionadas con la empresa, que si la considera una causa de rescisión. Híjole, pues bueno, ¿hasta qué punto puede estar revisando su computadora, no? Y si la revisó, pues considero que pudiésemos acreditar la falta de probidad u honradez contra el patrón. Y eso, por supuesto, que puede ser una causal de rescisión de la relación laboral. Si a lo mejor el patrón le pidió, oye, de mi computadora, descarga un archivo o préstame la memoria USB, pues bueno, a lo mejor sería un motivo más que nada injustificado rescindirlo. Pero si el patrón, si el trabajador, sin ningún motivo, sin ninguna causa, sin tener por qué consultar la computadora del patrón, la consulta, pues bueno, yo considero que entramos dentro de las faltas de honradez, falta de probidad en contra del patrón. Ahí sí lo considero y sería un motivo de rescisión de la relación laboral. La maestra Claudia Leivas pregunta que si pagaba yo el día correspondiente más un 100%, en una visita me dijo que era de 200% adicional. Ok. Fíjese que es un tema importante. Aquí, por ejemplo, se supone que tendría que ser 100% adicional al salario que le correspondería. Si gana 200 pesos diarios, le tendría que usted dar otros 200 pesos, que sería un total de 400 pesos durante esa jornada laboral. No sé si la confusión sea en ese sentido, y si no, con todo gusto, ahorita se lo consulto para que quedemos muy en claro de cómo se pagan este tema de el tema de este tipo de salario cuando se trabaja en un día festivo, maestra. Muy bien. Ok. La falta, nos dice el maestro Abraham Vaca, la falta de notificación personal del trabajador despedido se considera, se puede tomar como justificada. A ver, dice el maestro Abraham Vaca, la falta de notificación personal del trabajador del despido de trabajo por causa justificada, el trabajador o el tribunal se puede tomar como justificada la causa de la imposibilidad de notificarla por no habitar en el domicilio proporcionado por el patrón. Si el trabajador señaló ese domicilio, es donde se le debe de notificar. Si no habita ahí, se supone que debió haberle hecho del conocimiento al patrón de este supuesto. Si no lo realizó, compañeros, pues yo creo que el patrón cumplió con lo que, en este caso, cumplió con lo que marca la ley. Si el trabajador no habita ahí, pues bueno, ahí sí sería su responsabilidad, porque debió haber informado de un cambio de domicilio a el patrón, porque el patrón cumplió notificándolo en el domicilio que se señaló en el contrato de trabajo. Entonces esto yo creo que sería imputable a nuestro trabajador. Y nos dice la maestra María del Carmen Vélez,
Y en caso de que el trabajador solicite la rescisión, la falta de higiene es causada por el mismo trabajador. Ah, bueno, pues si es una cuestión de que el trabajador es en que incurre en este supuesto, pues yo considero que sería un tema que a lo mejor una rescisión no imputable al patrón y sí al trabajador, ¿sale? Porque ya lo mencionamos, pues pone en riesgo la seguridad, la salud dentro de la empresa, dentro del establecimiento. Acuérdense, acuérdense que también lo mencionamos. Si hay más de 50 trabajadores, pues bueno, el patrón tiene que tener las instalaciones adecuadas, pues en temas de higiene, en temas de seguridad, en temas de medidas de protección. ¿Para qué? Pues para que evite un accidente de trabajo, para que evite un riesgo, para que evite un tema de salubridad, que es muy importante cuidar dentro de la empresa o establecimiento. ¿Se entiende, maestros? Muy bien. Dice la maestra Josefina Rodríguez Cuevas. Salario doble independientemente del salario que le corresponde al descanso. Ok, perfecto, muy bien, maestra, qué bueno que nos los aclara. Artículo 75, último párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Establece el salario doble independientemente del salario que le corresponde. Entonces, estimada maestra Claudia Leiva, estamos de acuerdo que sí sería entonces el 200%. Muy bien, porque es independientemente al salario que le correspondiera. Muy bien, abogada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Josefina Rodríguez Cuevas. Muy bien. Pues bueno, ya son algunas de las preguntas que tenemos. Y bueno, tenemos también a la maestra María del Carmen Vélez. Si un trabajador causa daños a sus herramientas de trabajo, ¿se le puede realizar descuentos por los daños causados? Pues bueno, sí, considero que debería de hacérsele un descuento correspondiente si los daños que le causan de alguna manera, pues son voluntarios, si de alguna manera son daños que, que el trabajador le provocó a las herramientas. Si es una afectación, si es con motivo del uso, pues bueno, yo creo que aquí no se le debería de cobrar, porque es el uso normal y es el desgaste natural que tiene un instrumento de trabajo. Pero si es por un mal uso de la herramienta por parte del trabajador, entonces aquí sí considero que tendría derecho el patrón, pues de alguna manera inclusive invocar la causa de rescisión que hemos mencionado con antelación, sin responsabilidad para el patrón, o en todo caso, pues bueno, pues que pague la herramienta correspondiente para que no sea rescindido de la relación laboral. Recuerden que lo mencionamos, que el trabajador ocasiona intencionalmente perjuicios materiales graves a los instrumentos de trabajo o por negligencia. Muy bien. Perfecto. En cuanto al tiempo de la prima de antigüedad, la cesación de la relación debería pagarse sea de forma justificada o injustificada. No, a ver, si la rescisión, a ver, maestra Aleida Carrillo, si hay un despido justificado o injustificado, se tiene que pagar a fortiori la prima de antigüedad. Inclusive, si yo como trabajador reclamo la rescisión de la relación laboral imputable al trabajador, al patrón, tengo derecho a que se me pague dicha prima de antigüedad. ¿Se entiende, maestros? Muy bien. Perfecto. Muy bien, perfecto. Y si la falta dice, y si la no importa, sea imputable o no imputable al trabajador. Es más, así haya motivo para rescindir la relación laboral. ¿Sale? Se rescinde la relación laboral de forma justificada. Aún así, el trabajador tiene derecho a que se le pague la prima de antigüedad. ¿Se entiende, maestros? Aún así, se le debe de pagar. Así sea imputable al trabajador. Muy bien. Perfecto, maestra Aleida Carrillo. Muy bien. Pues maestros, siguiendo la temática de cómo se está trabajando esta maestría, siendo el horario de La Paz, son las 6 de la tarde con 12 minutos hora de La Paz, ¿verdad? Son las 7 horas con 12 minutos horario del centro de México. Pues bueno,
tomamos 10 minutitos de un descanso, siendo entonces en 10 minutos, hora de la Ciudad de México, 7 de la tarde con 23 minutos, continuamos, horario de La Paz, Baja California Sur, 6 de la tarde con 23 minutos. Muy bien. Y en otros estados, pues bueno, depende del horario que se encuentren con nosotros, son 10 minutitos de receso para que continuemos con nuestra ponencia. Muy bien, maestros. Perfecto. Les agradezco mucho sus participaciones, les agradezco mucho todas sus aportaciones, porque de eso se trata una maestría, compañeros. Es una actividad en conjunto, porque ustedes son excelentes juristas. ¿Vale? Son juristas, no son nada más estudiantes, ustedes son juristas, estudiosos del derecho. Muy bien, gracias maestros, ahorita continuamos. 10 minutitos, por favor.